A ver, ¿y si toda la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta hoy, fuera en realidad el escenario de una sola y gigantesca batalla? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en la introducción de El Gran Conflicto, una obra que propone precisamente eso, mostrarnos el panorama completo de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Vamos a desglosar las ideas centrales que plantea desde el principio. Y como vemos, el objetivo es enorme, ¿eh? No es poca cosa. Se trata de trazar esa lucha entre la verdad y el error, y más aún, de desvelar las estrategias de lo que el libro llama el mal. Pero para poder entender todo su argumento, primero hay que ver cuál es la herramienta clave que nos propone para interpretar toda esta historia. Para descifrar este conflicto, el libro nos lleva directamente a su fuente principal de revelación, la Biblia. Pero ojo, no la presenta como un libro más. La introducción insiste en que su propia naturaleza es de hecho la primera pieza de todo este rompecabezas. Y es que, según esta fuente, el conocimiento divino no nació siendo un libro, para nada. Durante 2500 años fue una tradición oral, algo que pasaba de padres a hijos, de generación en generación. Fue mucho después, en un proceso que duró otros 1600 años, que todo ese conocimiento se compiló en la palabra escrita que conocemos. Esto nos lleva a una idea que, a primera vista, parece una contradicción. ¿Cómo es posible que un libro tenga a Dios como autor, pero al mismo tiempo haya sido escrito por personas, por seres humanos? La respuesta que se nos da es fascinante. Se trata de una unión entre lo divino y lo humano. Y aquí se explica cómo funciona esa unión. A ver, el origen de las ideas, de las verdades, es divino. Viene de la inspiración, a través de visiones, sueños, símbolos. Pero el vehículo para comunicar todo eso es 100% humano. El pensamiento divino, digamos, se viste con palabras humanas. Y eso explica por qué hay tantos estilos diferentes, tantas voces distintas entre los escritores, aunque todos, según el texto, apunten a una misma verdad. Para que esto quede todavía más claro, el libro nos da una analogía potentísima. Compara esta naturaleza divino-humana de la Biblia con la del propio Cristo, y para ello cita directamente el Evangelio de Juan. Ok, ya establecimos que la naturaleza de la Biblia es esta unión de lo divino y lo humano. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable sobre su función en nuestro día a día. ¿Será que contener el texto ya es suficiente? El texto se mete de lleno en esta cuestión. La idea de que una vez que la Biblia fue escrita y compilada, quizás ya no era necesaria una guía divina constante. ¿Es así? Y la respuesta que nos da el libro es que no es suficiente. No se trata solo de la Biblia, sino de su compañero inseparable, el Espíritu Santo. No es que uno reemplace al otro, el Espíritu es la fuerza que ilumina la palabra. La clave de todo esto es la sinergia perfecta que tienen. Pensemos en la Biblia como la norma, la regla infalible, el estándar con el que se mide toda verdad. Y el Espíritu, por su parte, funciona como el iluminador, como esa guía que nos permite entender y aplicar esa norma en la vida real. Aquí la fuente es muy clara y advierte que no hay que dejarse llevar solo por impresiones o sentimientos. Afirma que cualquier guía espiritual tiene que estar alineada con la palabra escrita. Esa es la prueba de fuego, el test definitivo para saber si algo es genuino o no. Bueno, ya tenemos las herramientas, la palabra como nuestra norma y el espíritu como la guía. Ahora la introducción nos lleva a ver el escenario, el campo de batalla. Una confrontación final que, según se nos dice, es inminente y cada vez más intensa. Y la perspectiva que nos da es inmensa. No estamos hablando de un conflicto de hace unos años, ni siquiera de un siglo. El libro habla de una guerra de 6000 años. ¡6000! Una que ha abarcado toda la historia humana y que ahora se nos advierte está llegando a su punto culminante. Uno podría pensar que, al acercarse el final, las cosas se irían calmando, ¿no? Pues aquí se argumenta todo lo contrario. Lejos de disminuir, el conflicto se va a intensificar de una forma dramática. El poder del mal no se va a rendir, sino que va a redoblar su ofensiva. Y aquí se nos detalla cómo será esa batalla final. Ya no se trata tanto de fuerza bruta, sino de tácticas mucho más astutas.
Hablamos de seducciones sutiles, de engaños que parecen milagros y de ataques cada vez más decididos con un solo objetivo: confundir a todos. Y es precisamente por esto, para no caer en esos engaños, que el autor explica el propósito del libro. La idea es simple: trazar una especie de mapa de esta lucha a lo largo de la historia, porque al entender los patrones del pasado, podemos estar mucho mejor preparados para los peligros del futuro. Y así, la introducción nos deja con esta pregunta, la pregunta fundamental que el resto de la obra va a intentar responder. En un mundo donde los engaños son cada vez más sofisticados, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo se distingue la luz verdadera de su imitación? Una pregunta que sin duda nos deja pensando.